noches, jóvenes. Buenas noches. A ver, un poquito de retroalimentación. MELA, a ver, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las bases del MELA? ¿Qué quiere decir? Hemos dejado ya un mensaje en la última clase. Sí, el día lunes hemos hablado de eso. MELA, M-E-L-A. Algo debe quedar. Es un concepto muy práctico. Método de lactancia amenorrea. Método de lactancia amenorrea. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica? ¿Qué es lo que debe hacerse? ¿No debe hacerse? Por favor, la lista. ¿Están en examen todavía o ya terminaron? En un lapsus. Eso es un cuestionamiento que va hacia mi persona, pero es posible que haya otros. Pero ¿en qué parte hemos hablado? Dijo que las mujeres se embarazaban y se volvían a embarazar y nunca veían su menstruación. Así dije. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar al respecto. No sé. No me diga. Es una gran justificación. Más bien el que no viene debería estar más preparado por ahí. Parece que fuera una justificación. No viene, no sé, no es necesario. Usted está bueno, pues sí. Ah. ¿Alguien más? Van a ser mamás. El 99.9%. Ese 0.01 no va a ser mamá, seguro. Porque ven a la residencia y se abre otra parte y no quiero saber nada de la residencia. ¿Nadie más? Bueno, como decía su compañero, MELA quiere decir método, esa ME, lactancia amenorrea. Mientras el bebé succiona, hay producción de dopamina. ¿Sí? Sí. La dopamina inhibe. En realidad la acción es, a ver, succión, hay producción de prolactina. La prolactina. Prolactina y oxitocina. La prolactina tiene un efecto inhibidor sobre la LH y la FSH. Por lo tanto, mientras esta hormona esté activa, no se va a producir ovulación. La FSH es la que en secuencia va a producir la maduración de los folículos hasta llegar a la ovulación. Pero como no hay este mecanismo de producción de FSH, y en LH no se produce la ovulación y por lo tanto, si no hay ovulación, no va a haber menstruación. Y a eso se refiere la amenorrea. A eso se refiere. Por lo tanto, durante esos 6 meses donde el bebé succiona, pero a libre demanda, esa es la condición. No es pensar que 6 meses va a haber lactancia, eso no es suficiente. Por eso les hablaba de las guarderías, hablaba del acompañamiento del bebé en los lugares de trabajo, justamente para mantener esos picos de elevación de prolactina. Justamente por eso. Pues, en ese periodo no va a haber ovulación, no va a haber fecundación, no va a haber
Eso quiero que se entienda bastante bien, porque se maneja constante. Bien. La clase de hoy se refiere a las hormonas tiroideas. Vamos a conversar algo sobre la importancia, pero quiero desde el primer momento hacer notar que estas hormonas tienen base del yoduro. Este ion es muy importante durante el desarrollo embrionario y el primer año de vida en el nuevo ser. ¿Debido a qué? A que estas hormonas intervienen en lo que se llama en el concepto genérico la encefalización. Es decir, son responsables de la mielinización del tejido nervioso. Esto lo voy a mencionar más adelante. ¿Debido a qué? Las vainas de mielina permiten una velocidad de despolarización mayor ante una fibra amielínica. Esta es la razón fundamental, por eso es que el Estado boliviano desde hace muchos años, frente a este déficit marcado en algunas zonas, sobre todo como Sorata, con carencia de yodo, han generado una política a través de una institución que se llamaba el Pronalcobo. Yo no sé si sigue existiendo esta institución. Esta ha generado políticas para que el yodo pueda llegar a estas poblaciones carentes de yodo. Entonces, la única manera que se ha visto, y vamos a comentarlo más adelante, es la agregación de yodo a la sal. Aunque sabemos que muchos alimentos tienen yodo y el desconocimiento a veces de una alimentación adecuada no permite acceder a estos alimentos. Por eso es que deben saber, por eso desde el momento, desde el vamos, estoy dando la importancia de esto. Hay mucha gente que no sabe la importancia del yodo. Si ustedes hacen una encuesta, dependiendo de la población, obviamente que los que han aprobado oficio tienen que saber, pero estudiantes que recién acceden o gente que no tiene formación no saben ni para qué sirve el yodo. Y si no saben ni para qué sirve, no van a exigir sus derechos. En este caso, que haya sal con concentraciones ideales de yodo. Nosotros hemos hecho trabajos en la ciudad del Alto, hacíamos proyección comunitaria y allá veíamos que efectivamente esto ocurría. Además habían esas fábricas, las molineras de sal, que no dosificaban esta sal. Y las autoridades hacían sus verificaciones. Hemos encontrado también a través del método colorimétrico que había sal que no tenía nada de yodo. Clausuraban, estas fábricas se trasladaban de un lugar a otro y seguían trabajando en el flujo, y así estaba. La gente no sabe. Mucho ojo, está en el internet, en la página web, si quieren busquen como Peñaranda o como El Cayo o como José Luis San Miguel. Hemos hecho estudios sobre este tema de la glándula tiroides y hemos encontrado, miren ustedes, algún grado de hipotiroidismo subclínico en estudiantes de medicina. Es sorprendente, está publicado. Ustedes entran al internet, está publicado este dato. Es sorprendente. Y así es nuestra realidad. Es importante, les decía, en esto, en el desarrollo, en el crecimiento de la región. Vamos a hacer un repaso muy rápido de lo que es la glándula tiroides. Es una de las más grandes del sistema endocrino. Está constituido por dos lóbulos. Dos lóbulos, derecho e izquierdo. Tiene un istmo y a veces hay
es la estructura piramidal, el lóbulo piramidal que está en la parte central. Esta glándula se encuentra, como ven todos ustedes, en la parte anterior del cuello. En algunas personas se puede identificar esta glándula, sobre todo en las mujeres embarazadas. Hay que tener mucha curiosidad por los efectos sinérgicos de algunas hormonas que tienen también una acción parecida a la TSH. Ya vamos a ver que este incremento de esta glándula en la mujer embarazada se incrementa por un aumento de la gonadotrofina coriónica, porque saben ustedes que son parte del mismo grupo. La gonadotrofina coriónica, la FSH, la LH y la TSH son glucoproteínas que pueden tener acciones inmunizadas. En este caso, la TSH, que es la hormona que estimula esta zona, puede tener una acción sustitutiva, complementaria, si quieren, de la HCG. Eso se ha visto y por eso es que esta glándula se puede hipertrofiar. El embarazo es una situación, un estado fisiológico que hay cambios hormonales y sus influencias que se observan, sobre todo en los periodos avanzados del embarazo. El aumento de grasa, ayer hablaba para el aporte de grasa. Está irrigado por las arterias tiroideas superiores e inferiores. Esta lámina la he traído justamente para eso aquí, la arteria tiroidea superior, y aquí por atrás la arteria tiroidea inferior, ramas respectivas de estos grandes vasos de la región. Veamos acá abajo esta lámina que está acá, que es el corte histológico de esta glándula. ¿Cuánto pesa la glándula tiroides? De 12 a 20 gramos. De 12 a 20 de gramos. 12 a 20 gramos. Bueno, bien. Ningún problema, ¿no? 20 a 30, de 10 a 30, bueno, dependerá de la persona, etcétera, pero no debemos pasarnos, o sea, los datos deben circular alrededor de los 20 gramos, ¿verdad? Tiene un flujo más o menos que está entre 2 a 4 mililitros por gramo por minuto, que en el caso de un hipertiroidismo puede llegar a valores mucho mayores, porque las necesidades del organismo hacen que entre en esta modificación, justamente por un incremento de las acciones fisiológicas de estas hormonas. Decíamos que histológicamente vemos aquí estos folículos tiroideos que están viendo acá. Estos folículos tiroideos, ¿cuánto miden estos? ¿No se acuerdan? Por histología. Alrededor de 200 micrones. Fíjense, son las células epiteliales. En este caso podemos decir que están en un proceso inactivo, como dice allá arriba. En este caso, en este otro lado, está en forma activa, donde estamos viendo estas prolongaciones que van a permitir la reabsorción. Entonces, estas células inicialmente así aplanadas cuando no están en función, y cuando entran en actividad prácticamente se hacen casi cilíndricas. Vemos también capilares que están bordeando donde se van a verter los productos de secreción. Vemos estas células C, que se llaman células C, parafoliculares secretoras de pirocalcitonina o calcitonina, importantes en la regulación del calcio. Eso hemos dicho en la parte general. Decía yo hace un momento que el yodo debe incorporarse a algún alimento de consumo diario. En este caso, la sal es una sustancia orgánica, no es un nutriente precisamente, es un compuesto, pero que se utiliza para poder utilizar como medio. ¿Cuánto de sal se consume por día? ¿Cuánto recomienda la OMS?
5 5 gramos. gramos. No se debe pasar. ¿Y será que realmente consumimos eso? No sabemos, ¿no? Pero por lo menos en teoría sabremos, o debemos saber, que son 5 gramos. Y si ustedes leen Fisiología de Arthur Bander, toma referencia como 10 gramos, 10.5 dicen el consumo diario. Entonces los conceptos están cambiando, pero rápidamente, paulatinamente. Antes lo vamos a decir, media hora de ejercicio. Hoy ya no es media hora, es una hora de ejercicio. Fíjense cómo está cambiando. Si eran 10 gramos, habría que aportar la necesidad. Y el dato, grábenselo eso, puede ser pregunta de examen. Yo hago registrar con letra grande, pregunta de examen. El consumo promedio día es 150 microgramos. Los niños bordean alrededor de 100 microgramos, un poquito más, un poquito menos, pero es el dato porque hay muchas otras referencias bibliográficas de acuerdo al país, de acuerdo al autor, pueden cambiar, pero no vamos a salir de eso. Y la mujer embarazada requiere mayor aporte, o sea, 200 microgramos. Eso es. Ahora, nosotros debemos hacer esa masa de yodo en la sal que consumimos, en los 5 gramos. Y esta es una gráfica justamente que habla de esto. Fíjense, estos datos de consumo de sal están en gramos por día. Hay poblaciones que consumen 14 gramos, 12 gramos, 10 gramos, etcétera, etcétera. Esa es una ingesta de sal poco saludable. De todas maneras, esta línea que está entrecortada representa la cantidad de yodo que debe tener. Esa referencia está para eso, está expresado en miligramos de yodo por kilogramo de sal. No voy a discutir en este momento la equivalencia, si es equivalente, que no sabe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la incorporación de yodo en volúmenes de sal. Obviamente que no consumimos solamente eso, sino consumimos mariscos, alguna vez las sardinas, por ejemplo, que tienen importantes concentraciones de sal, que aquí el autor no considera todos sus aspectos. Nos referimos así, y aquí está la pérdida inclusive que se tiene que tener. Esos cálculos se hacen, porque no se olviden que el yodo se evapora fácilmente cuando se expone al sol, etc. Y esto pierde su valor de aporte hacia el individuo. Esta es la cantidad de yodo, dice, en condiciones saludables. Y fíjense ustedes, aquí está más o menos 5, inclusive en algunos sitios este consumo es menor. Lo que quiere decir que acá se puede. Hace muchos años, yo les voy a dar un dato, hace muchos años, Jaime Mokilevsky, en su libro Fisiología Endócrina y de la Reproducción, habla, estoy diciendo un dato histórico, los griegos, los estadounidenses consumían aproximadamente 500 microgramos. La Argentina estaba por los 300 y nosotros estábamos siempre por debajo. Pero se ha generalizado hoy por hoy el concepto este de los 150 microgramos. Por lo tanto, no va a haber mucha discusión al respecto. Pero así se manejaba el dato. Hoy por hoy la OMS es una recomendación de la OMS. ¿Qué dice en nuestra legislación? Miren este decreto ley de cuándo es, de 1969. Y en ese entonces, para ese entonces, se debería hacer la proporción de 1 kilo en 20.000 kilos de sal. Esto es lo que he encontrado
en un decreto supremo, hace referencias de los alimentos saludables, de la etiqueta azul, etc., pero no hace mención de aquello. Entonces, estos datos son bolivianos y estas son las recomendaciones que hacen. Ustedes tendrán que ver las proporciones y explicarse estos datos. Ya les he dicho hace un momento que los cálculos a veces no engranan a esos 150 microgramos. No sé si seguirá diciendo Gaito. Hablaba de... ¿Han leído Gaito? ¿Qué dice? 1 miligramo por semana, 50 miligramos por mes. Y los estudiantes se repetían exactamente igual. Y no dividían 50 entre 7. ¿Sí? Y entonces ahí nos dan los microgramos. Creo que eran menos de 150, no sé, es momento. Entonces, esas consideraciones valen para el análisis que nosotros tenemos, porque tenemos que generalizar, tenemos que sacar de algún lado estos datos más o menos generalizadores para el manejo cotidiano. Esto es lo que dice nuestra Constitución. Bueno, eso desde el punto de vista de las condiciones generales del aporte de yodo. Estos son datos de Jaime Mogilevsky del 2000. Fíjense, a través de la dieta él llega a 300 microgramos. Por si acaso, esto es más referencial por este dato del porcentaje. Ese es el mensaje aquí, quiero que entiendan ustedes. Los datos absolutos, ya les digo, son referencias. Otro autor puede decir otro dato, pero yo quiero que lleguen a estos datos del 25%. Entonces, consumiendo sal iodada, consumiendo mariscos y otros alimentos que tienen concentraciones variables de yodo, en este caso, se llega a ingerir 300 microgramos por día. La absorción del tubo digestivo es activa. Por lo tanto, llegan estos 300 de la dieta más 100 microgramos de la desiodación, tanto de la T4, de la T3, de la DIT y de la DIT, que son precursores de las hormonas verdaderas, además de la fracción de yodo que no pudo ser utilizada o es producto de la desiodación, se llega a obtener estos 100 microgramos por día. Eso es por la degradación, porque hay una degradación en la misma glándula tiroidea como en zonas periféricas. Ya vamos a ver de la desiodasa tipo 1, tipo 2, de la desiodasa 3, vamos a ver más adelante, producto de aquellos que se forman estos 100 microgramos por día. En total, al líquido extracelular llegan estos 100 microgramos adicionales que hemos dicho, que son captados por la glándula tiroides, que en realidad estos van reciclándose. O sea, si nosotros tenemos en conjunto 400 microgramos en el torrente circulatorio, no es como una mano que agarra las cosas y los va incorporando a la glándula, sino que las que están próximas a la membrana celular son las que van a ser captadas, y las que están en la parte central de la circulación prácticamente no van a tener la oportunidad de poder ingresar. Entonces, esta es la razón por la que esta concentración de 400 microgramos que llegan al torrente circulatorio van a estos 100 y devuelven. El resto, o sea, el 75%, va a perderse a través de la orina. O sea, un 25% de todo esto de los 400 que iba a utilizar para la biosíntesis de estas hormonas, la glándula tiroides. Desde luego que hay una pequeña fracción, menos del 1%, que se excreta por las heces. Eso les comento y no está en la gráfica.
¿qué es lo que queda como el análisis? ¿Qué es lo que queda como el beneficio? Miren, cuando nosotros hacíamos ese estudio que les estoy mencionando, porque es válido el hecho de consultar a los expertos, eso les comentaba también, ¿no? Si ustedes hacen un trabajo de investigación, revisan la literatura, pero pueden consultar a expertos. Nosotros lo hicimos a un endocrinólogo y él nos hablaba de esta situación. Queríamos nosotros calcular la ingesta de yodo por persona. Y sería tedioso. A ver, el pan, ¿cuánto de yodo tienes? ¿Has comido pan? ¿Has comido marraqueta, cauquita, verdad? ¿Cuánto tiene? Hacer un cálculo de esos. O mariscos, o sal, la cantidad de sal. Entonces es difícil. ¿Qué es lo más práctico? Determinar la ioduria. Determinar la ioduria. Si alguien, no sé cuánto costará llevarme al hospital, he pensado en hacer con mujeres embarazadas para ver cuál era el aporte de yodo que tenía. Entonces no voy a ir a preguntarme, sino voy a recolectar orina de 24 horas, voy a dosificar yodo. Esto equivale al consumo de yodo que está recibiendo esa persona. ¿Se entiende? O sea, la ioduria es igual al aporte de yodo por día, en otras palabras. Y si ustedes quieren hacer algún estudio, sencillamente esto se hace. No sé los costos. ¿Cuántos será? No me he puesto a pensar siquiera los costos. En algún lugar deben hacer. No sé si será caro, porque a veces la factibilidad económica no permite poder acceder a este tipo de estudios. Sí, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario. Les digo, lo que más me interesa es que de todo lo que ingresa, el 75% se va a los riñones y un 25% se va a la glándula. Estos datos pueden ser muy variados. Pero esto es de Mogilev. Esto es lo que ha pasado. Este estudio se ha hecho en la Argentina, en Buenos Aires sobre todo. Allá lo han hecho, porque Mogilev, que casualmente es un profesor, bueno, ya debe estar muy avanzado en su edad. Cuando yo fui a visitar, bueno, ya era docente también acá. Y él es el que escribió este libro, pero los datos son de Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles son las hormonas tiroideas? Aquí vemos la T4 o tiroxina, que químicamente se expresa como 3,5,3'5', o sea, la tetraiodotironina o tiroxina. Debe quedar claro, también debemos marcar claro que la tiroxina es una prohormona, que no es una hormona activa, que tiene algún efecto muy leve, sí, pero que no es hormona activa. Esta T4 o tiroxina, ya sea en la misma glándula tiroides o en tejido periférico, sufre desiodación en el anillo externo y de esa forma se obtiene la triiodotironina. Estoy pronunciando bien. Triiodotironina, no estoy diciendo triodotirosina. Ojo, porque hay mucha gente cuando está en un examen a veces confunden estos términos y la respuesta, desde luego, según la exigencia del léxico médico, no es válida esa respuesta. Es triiodotironina. Es la hormona activa, como dice acá, ¿verdad? Entonces, este proceso de desiodación generalmente se lleva a cabo bajo la desiodasa tipo 1, que está en la glándula tiroides, en el hígado, riñón y otros tejidos. Y la desiodasa tipo 2 se encuentra en el cerebro, hipófisis y otros
tejidos más. Que tratándose del cerebro tienen una particular importancia. Aunque hayan concentraciones bajas de T4, el cerebro tiene un mecanismo muy específico de mantener concentraciones de T3 dentro de límites muy finos. Esta es la diferencia entre la deshidratación tipo 1 y tipo 2. Pero también existe otra deshidratación en el anillo externo, donde se genera una T3 inversa o reversa, que es una hormona inactiva. Esta deshidratación tipo 3 también encontramos en el cerebro, hígado y piel. En el ayuno prolongado hay mayor conversión de T4 a T3 reversa, o T3 inactivo, o T3 inversa, así también se llama, que no tiene acción fisiológica. En este momento, cuando digo no tiene acción fisiológica, no me van a entender. Pero cuando ya veamos las acciones fisiológicas, el mensaje se va a completar. Otra vez, ¿no? Tentado. Quisiera saber cómo estará su T3 reversa en estos huelguistas de hambre que aparecen, ya no hay mucho, ¿no? Ya no sé, para estudiar eso, ¿no? Pero los que hacen verdadera huelga, ¿no? Porque después pasan las horas y están comiendo y bueno, pueden estar meses también en huelga de hambre. No me estoy refiriendo a eso, sino estoy refiriendo a aquellos que realmente consumen agua, nada más, agua y algunos caramelos por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, y además las hormonas tiroideas tienen un efecto catabólico, hay un consumo de carbohidratos, como vamos a ver en la siguiente lámina. Como el sujeto está carente de alimentación, obviamente que no puede estar consumiendo su organismo, aunque eso ocurre. Hay personas que vamos a hacer dieta, ¿no? Voy a perder. ¿Y qué hacen? Nada de alimento, están en huelga, agua, agua, agua. Y realmente se ve el efecto, pero eso no es correcto. O sea, hay que balancear bien. Una nutricionista, bueno, el tema es que por no hacer ejercicios se hace eso. Cuando el mecanismo es quemar estos excesos de grasas. Entonces, esto es lo que pasa con la hormona. Y entramos a la biosíntesis. Los insumos, como vemos aquí, para la obtención de T4 y T3 son yodo y tiroglobulina. La tiroglobulina es una glucoproteína, esto es de Guyton por si acaso, que tiene 335 residuos de tirosina, su peso molecular y tiene 70 residuos de tirosina. Esta es una de las proteínas que juegan el rol importante en la biosíntesis de las hormonas. Desde luego que el fenómeno pasa por la estimulación de la TSH, el mensaje va al retículo endoplasmático, al complejo de Golgi, se sintetiza la tiroglobulina en vesículas y va al coloide, esa sustancia que se encuentra al centro del folículo tiroideo. Este es un insumo en la biosíntesis. El otro, les decía, es el yodo, que hemos hablado ya hace un momento, que el aporte es de 150 microgramos. No se van a olvidar eso. El yodo no ingresa con facilidad, no es por difusión. Necesita
un mecanismo de transporte activo. Cuando yo descifro esa abreviación, el NIS, quiere decir una proteína sin portadora de yodo acoplado al sodio. Sin portador quiere decir que van en la misma dirección. ¿Y dónde está el trabajo activo? Con el sodio. Con una bomba. Justamente la base es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Porque al dejar espacios vacíos electronegativos en el citoplasma, entonces el sodio es atraído por esa carga negativa y acompaña el ion. Entonces la relación es de 30 a 1. 30 veces más concentración de yodo en el citoplasma y de 1 en el líquido extracelular. Para vencer esa alta concentración, además de la carga eléctrica, porque el yodo es negativo, el otro es negativo también. Entonces hay un gradiente electroquímico a favor, no, más bien en contra, ¿no? En contra de esta concentración, ¿verdad? Eso tiene que vencerse gracias a eso. Una vez que se encuentra en el interior, este proceso también se denomina bomba de ioduro o atrapamiento de ioduro, porque efectivamente eso es lo que pasa. Este ioduro debe ser trasladado hacia la membrana apical del tirocito, donde hay otra proteína, que es la pendrina, que es una proteína intercambiadora de iones negativos. Fíjense cómo el ion está ingresando al coloide y debe intercambiarse con el ion cloruro. ¿Esto para qué? Para conservar el principio de Gibbs y Donald. Para eso. Tiene que haber una neutralidad eléctrica en ese sentido. En la superficie de la membrana apical se encuentra una enzima que es la peroxidasa. Y esta peroxidasa, en presencia de H2O2, hace que se oxide este ioduro. Y así se va a incorporar a los residuos de tirosina, ¿sí? Para formar en un primer momento la monoiodotirosina, y cuando es con la presencia de dos iones de yodo se formará la diiodotirosina. ¿Sí? Luego, por un mecanismo de acoplamiento que se llama, formará dos bits en T4, un bit más bit en T3. La incorporación, que me falta decir, es que la incorporación de ese yodo oxidado a los residuos de tirosina se denomina organificación. Ese es el tema. Entonces, una vez que se ha producido la organificación, se produce el acoplamiento y tenemos ya las hormonas terminadas. Cuando hay un estímulo de la TSH, la célula debe liberar hormonas tiroideas, pero que es un paso nada más dentro de todo este proceso complejo. Y nos valemos de esta proteína receptora que se llama megalina y que justamente hace una conexión con la tiroglobulina. La megalina es un receptor de tiroglobulina para captar esta proteína grande donde tiene
T3, T4, pero también hay la MIT y la DIT. Y en realidad se forma una vesícula pinocítica, que están viendo ustedes acá, ¿no? Que se incorpora al citoplasma. Esta vesícula debe formar complejos con los lisosomas. Los lisosomas contienen en su soma enzimas proteolíticas, lipolíticas, amilolíticas. A nosotros no nos interesa la descripción general de lo que son los lisosomas. Nos interesa la acción proteolítica. O sea, estas hormonas se liberarán gracias a la acción de las enzimas proteolíticas para aislarse como tales, o sea, como hormonas. Pero asimismo también liberan MIT y DIT. Desde luego, mire, fíjense, hay que ver costo-beneficio. De nada serviría que yo expulse al torrente circulatorio monoyodo y diyodo, tirosinas. Porque a mí me cuesta incorporar el yodo y no puedo rifarlo así. Entonces, ¿qué hace el organismo? Debe buscar un mecanismo de ahorro. ¿Y cómo lo hace? A través de la desiodinasa o desiodasa, que va desiodando tanto a mí como a ti, para que este yodo nuevamente pueda ingresar a la biosíntesis de otros cuerpos. Esto es lo que ocurre y hay que pensar. Entonces, una vez que esto ocurre, obviamente que esta vesícula se va a fusionar con la membrana basal del piocito para la liberación de las hormonas. Entonces, esto es lo que hace, en resumen, el piocito en la biosíntesis. Bueno, esta es una repetición de lo que estamos diciendo. Ahí está, del acoplamiento, de dos DITs, T4, una DIT, una MIT. Los libros los reiteran bastante bien. No merece tanta consideración. ¿Cómo andamos de tiempo? 8. ¿Qué? Menos 5. Bueno, suspenderán acá la clase. Quedamos acá. No sé si quieren hacer comentarios. Sí, con la pendrina. Estaba leyendo de un libro y decía que su mutación va a causar el síndrome de Pendren, pero ahí lo dejó. ¿Qué es el síndrome de Pendren? Su carencia. Seguramente va a causar una forma de hipotiroidismo o algo de eso. No lo he leído, yo soy sincero. Pero si me pasa el dato, entonces podemos buscar. Mire, hay algunas cosas que no podemos. La literatura es así. Mientras hablaba yo, seguramente que ha salido un artículo. Difícil de acceder. Entonces me pasa el dato y podemos seguir buscando. Pero al final vamos a hacer un apartadito especial para ver las alteraciones de las glándulas tiroideas como es hipotiroidismo, hipertiroidismo, cuáles son los lugares vulnerables, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Eso vamos a ver. ¿Sí? Tirotoxicosis. O sea, elevada por la... Mujeres embarazadas, ¿sí? Primero tiene que embarazarse. Con problemas tiroideos difíciles de embarazo, ¿no? Es que bien controlados. Y no llegamos a la tirotoxicosis. No llega. Claro, porque si no vamos a tener otro tipo de problemas. Así viene la explicación. ¿Listo?